tuve el gusto de estar en Berlín y con un personaje muy conocido en la comunidad latinoamericana y también alemana. Él nació en la Argentina, al sur de la Argentina. Él tiene un proyecto aquí muy interesante que se llama Salón Berlinés. Él es José Luis Pizzi, Pepe para los amigos. Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, encantado de tenerte acá en mi humilde morada. Ha sido un gusto. Pepe te puedo decir, ¿no? Claro, obviamente. Si no, no me reconozco. Bueno, Pepe, dime, ¿dónde naciste exactamente? Porque es interesante igual, porque es bastante lejos. Es bastante lejos. Es bastante lejos de todos lados, incluso de lo que está cerca. En la Patagonia, bueno, nací en un pueblo que se llama Ingeniero Huergo, que está en la provincia de Río Negro, que es al norte de la Patagonia. Y bueno, que siempre, cada vez que puedo, vuelvo. Todavía tengo toda mi familia ahí. Bueno, lo que va quedando de la familia. Ya. Y bueno, sí, ahí nací. Viví hasta los 17 años, hace 10. Y luego me fui a estudiar, que sea, a Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y bueno, pero cada vez que tengo vacaciones más o menos largas, vuelvo al pueblo. Ah, muy bien. Entonces migraste primero de ahí a Buenos Aires y de Buenos Aires a Europa. Sí, primero me fui a La Plata, que es una ciudad que está cerca es la capital de la provincia de Buenos Aires. Ahí estudié tu profesión, pero yo no seguí más de 2 años. Estudié arquitectura. Luego volví a Río Negro, trabajé unos meses y ya me había picado el bichito de no vivir más en el pueblo ni con mi familia. Entonces me fui a Buenos Aires y en el tren encontré una guía universitaria y empecé a buscar carreras, y la primera que aparecía era abogacía. La letra A, ¿no? La letra A, y llegué justo el día que estaban inscribiendo por mi apellido a la Facultad de Derecho. Ajá. Un par de minutos antes que cerrara la inscripción. Y bueno, y ahí estudié Derecho. Fui abogado, pero no trabajo más. Claro. Pero tú me contabas que hiciste cosas súper interesantes en tu carrera como abogado. Sí, bueno, qué sé yo, me gustaron y para mí sí fue muy interesante, muy dinámico, digamos, mi carrera, por lo menos en Argentina, pero después trabajé también aquí en Berlín como tal. Trabajé como abogado de una asociación que se llama Gays por los Derechos Civiles primero. Y luego en la CHAC, que todavía existe, que se llama que es la Comunidad Homosexual Argentina, pero estos fueron los primeros 10 años de carrera. Después ya me fui a Madrid y ahí sí llevé algunos casos más o menos conocidos, que fue, bueno, el despido de un trabajador de una empresa del Estado por haber dado positivo ante un test de HIV o VIH. Y lo ganamos. Y luego también hubo un caso que fue bastante mediatizado, que fue una querella por violación a la ley antidiscriminatoria al que era el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, que era un tal Quarrachino, Antonio Quarrachino, que fue el antecesor en la misma función del actual Papa Francisco, cuando este era también arzobispo de Buenos Aires, que se llamaba Bergoglio, no era Francisco todavía. Ah, claro, el Papa Bergoglio. Bueno, ¿y después de España? En España estuve 7 años, haciendo de todo un poco. Ah, como todos. Trabajos de inmigrante. Sí, trabajé de fotógrafo primero, después alquilaba un bar para hacer fiestas y luego trabajé mucho tiempo como inmobiliario. Como agente inmobiliario, Inmobilia en Mancla, pero no sabía que se llamaba así todavía. Y nada, estuve ahí hasta que nació mi hija Sofía, que es mi segunda hija, la mayor se llama Lucía, que vive en Buenos Aires. Y con la madre decidimos venirnos a Berlín a los pocos meses de nacimiento de Sofía. Y bueno, y aquí me tienen. Aquí en Berlín. Y acá en Berlín, ¿cómo ha sido tu vida laboral? Laboral fue, bueno, mi primera opción, digamos, fue ser parrillero, porque
Parrillero. Ya que no podía ser el profesor de tango, viste, algo argentino que tenía que salvar. Y si bien no había hecho muchos asados, más allá de para mis amigos y todo, bueno, trabajé de parrillero y todavía sigo ejerciendo a veces en casamientos, en cumpleaños. Mira. Me contratan, digamos, como tal. Y... Eres bien versátil en todo caso. qué sé yo. El otro día aprendí una palabra que la reaprendí porque me había olvidado. Siempre me decían que yo era un Künstlerleben. Ajá. Pero no sabía muy bien qué era. Y bueno, el otro día la volví a leer y digo, creo que esto es lo que me habían dicho hace años que yo era. Y me gustó y ahora soy eso también, ¿no? Bueno, mientras uno esté contento. Un artesano de la vida, ¿no? Claro. Sería algo así. Bueno, uno se tiene que reinventar todo el tiempo. Sí, eso, para mí está bien eso. Lo que odio es por ahí la rutina o hacer lo mismo que uno estudió y ejercer toda la vida. Eso a mí no. Bueno, cuando no lo disfrutas, pero si no lo terminas de disfrutar. Yo creo que sí, si lo haces para sobrevivir o para tener plata, me parece que es una vida muy infeliz, ¿no? Si no le metes pasión, garra o te gusta lo que haces, la plata por sí misma no vale gran cosa, ¿no? Eso. Para mí. Ya. Respeto a que sí vale y bueno, pero todo bien. No, y bueno, empecé a trabajar en un bar como parrillero, también de casualidad porque iba a ser camarero, pero tenía un patio con una parrilla y digo, esto hay que usarlo. Y el día de la inauguración tiramos unos pedazos de carne y bueno, ya quedó como la parrilla, ¿no? Entonces trabajaba de eso. Y luego, de parrillero pasé a ser abogado de vuelta. Sí, pero bueno, que la vida es cíclica, en el medio empecé a escribir, que son las pausas, iba escribiendo una novelita, que era para mis amigos y para mí. De hecho fue como una autoedición que hice. Luego escribí otra. ¿Y cómo se llama esa novela? Eran títulos, lo que más me gustaban eran los títulos, más que el desarrollo de su interior. Una era Son todos canas, son todos putos, que era un policial que transcurría en Buenos Aires, donde los criminales y las víctimas y la heroína y el héroe eran todos amigos míos, con nombres reales. Que era para pasárselo a ellos, ¿no? Entonces capítulo a capítulo iba mandando, entonces algunos se enojaban por el rol que tenía de policía, bueno, qué sé yo. Después escribí otra que se llamaba Menopausia, una vida sin reglas, de muy bajo valor literario, pero me divirtió mucho hacerla. Y esa fue la base, porque esa la empecé a escribir en Madrid hace 1000 años, en la época que existían los disquetes. Y esos disquetes se perdieron, qué sé yo, en las mudanzas, y la perdí esa novela. Entonces la rehice aquí en Berlín, pero la rehice horrible. También fue otra autoedición, y después eso se convirtió ya en una novela más editada, con muchos cambios, pero digamos que la base era la misma, que fue una novela que se llamó El actor. Y antes de ese El actor hice otra novela con un título horrible, que a nadie lo entiende, porque estaba escrito en alemán, o sea, cuando vos la leías, lo leías en alemán, pero estaba escrito de otra manera, que se llamaba Ladies y Habe Hunger. Pero era Ladies, era EI, Ladies, y Habe con todas J, ¿no? En lugar de las H y la R. Como suena, digamos. Como suena. Y después escribí otro libro con mis hijas, un libro para niños y niñas y niñes. Nah. ¿Tú crees lo de niñez? Yo no lo uso, lo uso, pero no lo combato, ni mucho menos. Combato a quien lo combate. O sea, no me interesa entrar en esa discusión, pero me agarró medio tarde y no lo uso, pero sí, lo respeto, eso sí. Y bueno, lo hice así con dibujos de mis hijas. Después te voy a dar un ejemplar que todavía quedan por ahí. Y que se llamó Había una vez en Mirro. Mirro es un pueblo en Mecklenburg, donde mi ex, la mamá de mi segunda hija, tiene una casita ahí, su familia. Entonces lo escribimos ahí, en un viaje que hizo mi hija de Buenos Aires, la mayor, Lucía. Entonces escribimos en un día una historia. Las chicas
lo ilustraron. La mamá de Lucía, que es diseñadora gráfica, hizo el diseño editorial. Y la mamá de Sofía, que es alemana, hizo la traducción. Entonces quedó todo un libro familiar. Ay, qué Familiar. Ay, qué interesante. Y bueno, sí, estuvo lindo ahí. Hicimos varias con Sofía, muchas lecturas, nos invitaban por escuelas o clubes, así o asociaciones de niños. Íbamos a leer, ella leía en alemán y yo en español. Luego hice otro libro que se llamó, el último, bueno, los dos últimos es un libro de relatos que se llama El Bandu. El Bandu es mi mejor amigo de Huergo, del pueblo donde yo nací. Entonces quería hacer como un homenaje para él. Y o sea, de que yo tengo memoria que soy amigo de él, es como más que un hermano, ¿no? Porque es alguien, un hermano elegido, ¿no? Yeah. Y bueno, y son varios relatos en un libro de cuentos. Y luego, hace muchos años, hace 40 años, había escrito un cuento en mi pueblo que al día siguiente lo dibujé. Y eso se perdió durante 30 y pico de años, y una gran amiga, Mónica, me lo trajo hace un par de años, que estaba en su casa. Pero se perdió durante casi 4 décadas. Y Daniel Canuti, que es mi editor de la editorial Abrazos, es mi amigo, que aparte me edita mis libros, me lo publicó traducidos también al alemán. Así que bueno, ahí cerré todo ese círculo. Y ahora estoy escribiendo una novela que me encanta escribirla. Es una novela muy rara, pero creo que es la que más me gusta. ¿En serio? ¿De qué? Es una novela dentro de una novela dentro de otra novela, mira, y con varios personajes, y muy difícil seguirla. Me imagino. Y tengo el título, y voy haciendo ilustraciones. A medida cada capítulo tiene un dibujo, y a veces 2. Y también me van controlando mis hijas si les gusta, si no les gusta, y algunos amigos que voy mandando como para que me hagan el lectorat. Ajá. Y esa fue mi vida hasta que empecé con esto del salón berlinés. Y bueno, es paralelo. He lavado mis bragas favoritas, esas que con encaje entredejan ver mis nalgas, esas que imagino que muerdas con tu pecho en mi espalda. Sí, gracias por estar aquí también, qué especial. Vamos a comenzar con el chichoísmo, ya que lo nombró Timo. Y justamente quería decir a uno de los editores, pues que ahora está con Chicho en este espacio infinito para la eternidad. Él me llamaba que el Sisuquilán es un animal poético. Así me llama. Entonces vamos a empezar con chichoísmo. Chichoísmo: amor y respeto a todas las criaturas vivientes. Y mi maestro es un perro andaluz llamado Chicho. A comienzos del 2011 llega Chicho Agustín de Andalucía a rescatar a un extraterrestre que se encontraba en Berlín. Al escenario a nuestra invitada especial, Cristina Rivera Garza. Entonces esta es una especie de reapropiación, desapropiación del lenguaje de James Scott, y que tiene que ver con 10.000 años antes del hombre. Entonces transportémonos al inicio de la agricultura, vayamos al neolítico. El fuego no es un cuchillo. El fuego abrió la fronda del Amazonas, los eucaliptos de Australia le deben su lugar en la tierra al fuego. Reacomoda, reduce el radio del alimento. Nosotras desbrozamos el terreno y urgimos a la hierba, la semilla. Un posible premio Nobel. Y ahí me dicen Cristina. Y yo dije, me parece que todavía es joven para ser novelizable. Y se titula Rotundamente Negra. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel.
y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser de los que se callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Gracias. Y bueno, es paralelo a todo esto, también está el Salón Berlinés, que es un lugar donde hacemos eventos, el 90% literarios, pero también a veces musicales, y que está en el barrio de Kreuzberg, en Berlín. Y empezó también medio como de casualidad, como casi toda mi vida. Y nada, me habían invitado a leer una amiga, Yana. Fuimos a leer con Maki. A los pocos días presentábamos con choripanes nuestros libros, el de Maki y el mío. Bajo la lluvia. Bajo la lluvia, total, una tormenta torrencial. Y me gustó mucho el lugar ese y pregunté si se podía alquilar para una vez por semana. Y así empezaron los lunes, que me decían, vos estás loco, ¿cómo los lunes no hay nada? Le digo, precisamente. Sí, me gustó hacerlo los lunes como de Spanish Montag en Berlín. Y bueno, y eso ya lleva casi 2 años. Y a ver qué más. Empezamos así, bueno, empecé yo así con esto. Después apareció una amiga haciendo empanadas, luego un amigo, Gerardo, haciendo empanadas. Pues María, que era la otra chica que hacía empanadas, bueno, tuvo unos problemitas de salud. Y bueno, se retiró, digamos, y apareció Gerardo. Así que, y bueno, y eso fue, empecé, por ejemplo, en septiembre, creo, del 21, sí, del 2021, y agosto, septiembre. La pandemia, viste, fue el 2020, y el 2021 es como que ya estaba medio más liberalizado todo el tema, ¿no? Pero sí, tuvimos que cortar en diciembre porque por la cantidad de casos de corona otra vez. Y retomé en febrero del año pasado. Ya. Y luego con mi gran amiga, una poeta alemana española, Ingeborg Robles, nos presentamos a unos proyectos que se llama también Salón Berlinés, Live Salón, un podcast. Ante, bueno, una convocatoria así del Senado de Cultura de Berlín. Y ganamos con ese proyecto. Entonces el año pasado hicimos eventos entre autores y autoras así de habla española o hispana y de habla alemana. Y con sus traducciones hicimos, bueno, 16 eventos con 32 autores. Y cuando no tenemos eventos así de este proyecto del Senat, yo sigo haciendo mis eventos de los lunes, pero todo en español, ¿no? Y bueno, fue como una islita que yo me construí así en castellano y me encanta la vida berlinesa en español, ¿no? Sí, bueno, yo algunas cosas en tu página de Facebook he visto y me pareció esa locación fantástica cuando presentaron el libro de Maxi, ¿no? Que es como un muro roto. Pero eso no es en el salón. ¿No es en el salón? No, ahí fue en un jardín muy cerquita, un par de cuadras de acá, que ahí fue donde hicimos la choripaneada, la parrilla, okay. Que es un patio que es hermosísimo, un jardín hermoso. Sí, es otra cosa. Pero bueno, el salón es una pequeña galería, como este apartamento, así como este salón. Y muy lindo, a mí me encanta, y ahí es donde hacemos los eventos los lunes, pero que algunos días, como nos piden también, por ejemplo este sábado, no sé, o el sábado pasado, depende cuando salga esto, también hacemos, porque no nos quedaban lunes, y bueno, pero por lo general son todos los lunes y algún otro día. Bueno, pero no siempre, los lunes seguro y algún otro día quizás. Tal vez llegue el próximo lunes. Ojalá, invitada quedas, eso seguro. Bueno, ¿y qué? O sea, presentas poesía, literatura, música, ¿y qué otra cosa que te gustaría presentar? Pensé que me iba a decir, ¿y cuándo trabajas? Bueno, también. Pero en algún momento leí algo que presentabas tango.
¿O fue ilusión tango, óptica? sí, también tango, y también canté unos tanguitos una vez. Ah, Y- ¿también cantas? No, lo hice en broma, pero bueno. Pero nunca tuve tantas visitas como esa broma cantando Mi Buenos Aires querido. No, ahí presentó también Daniel Canuti, el editor de Abrazos, de la Ajá. editorial, que estamos Mac y yo y bueno, mucha más gente. Sí, ahí también presentó como una conferencia sobre el tango, porque él es profesor de tango y es historiador y etcétera, etcétera, sobre el tango. Y también lo hicimos ahí en el salón. Ya. Sí, Con razón yo había visto algo de tango por ahí en sí, algún sí, minuto. sí. Ajá. Muy linda música. Entonces ahora Nada que tienes... ver con la cueca de ustedes. ¡Ah! No, es una broma total, ¿eh? No, igual hay cuecas y cuecas. Sí, no, y hay tangos, seguro. Sí. Bueno, yo conocí en México a la camerata porteña. O Bariloche. No, la Ok. porteña. Ah. Es que siempre cuando yo vivía en México existía una camerata uruguaya, que era Ajá. la de Punta del Este. Y éramos hasta amigos y yo no me perdía conciertos. Y cuando estaba en Aguascalientes, yo andaba ahí paseando y escucho tango. Y dije, en Aguascalientes, tango. Y me acerco y era la camerata porteña. No, mira vos. Y fantástico, una maravilla. Lo dirige Marcelo Rodríguez. Ajá. Chila, Marcelo Rodríguez Chila, y el cantante es Guillermo Ibáñez, pero unas voces, es que Sí, claro, sí. tienes que escucharlo. Y los conocí cuando interpretaban a Astor Piazzolla. Ujú. No, fantástico. No, el tango es algo, no sé, tiene algo muy especial. Yo de chica lo escuchaba porque a mi papá le gustaba, pero hay una reacción extraña en mí porque me gusta, pero me pone triste. Y entonces lloro, me desahogo y me siento bien. Bueno, todo está bien. Sabiendo que tenés final feliz, Claro, eso es lo bien vale la pena llorar. Sí, es lindo el tango. Ayuda, yo creo, Sí, a me liberar, encanta. libera. Sí. ¿No? Mira tú. Tienes muchas facetas también, Bueno, como casi el todo. Maki. Sí, bueno, Maki creo que me gana, o por ahí andamos. Creo que un empate vendría bien. Bueno, y entonces la próxima semana, ¿cuál es tu El proyecto? sábado hay un encuentro. El sábado, yo Este creo. sábado, sí, pero son los días estos de excepción. De excepción. Si no son los lunes. Este sábado tenemos una cosa que se llama Ex Salón, número 14, que la hacen dos poetas y gestores y subversivos culturales que se llaman Timo Berger y Jorge Locarne, que es este sábado a las 7:30 de la tarde con 4 poetas, mujeres, que son mis amigas Elsie Zuquilanda, Alicia Morán y 2 poetas más, que no conozco personalmente. Y luego el lunes viene un escritor colombiano que no vive en Berlín. Nunca recuerdo si vive en Dortmund o en Duisburg. Sé que con D es, pero no viene de Dinamarca, ¿viste? Es acá de Alemania, y es Efraín Villanueva, y presenta un libro que escribió en plena pandemia. Él sí, ya está publicado el libro y bueno, está buscando una editorial para hacerlo en alemán. Y bueno, viene este lunes. Hablando de pandemia, ya me acordé cuándo fue la primera vez que supe de ti, cuando presentaste el libro de Maxi vía Zoom. Está, claro, sí. Ahí fue, ¿verdad? Sí. Era en la casa donde vive Maki ahora, sí. Claro. Sí. Súper interesante. Sí, esa vez Me fue. encantó. Sí, lo hicimos ahí, sí. Y después él presentó en la misma casa y en el mismo sofá ¿Ya? el libro El Bandu, que te decía, me presentó él a mí. O sea, no intercambiamos figuritas. En realidad, algunos de estos cuentos son anteriores a las novelas, pero nunca había tenido el coraje de meterlos en un solo volumen. Y creo que era el momento ya de definirme de alguna manera como cuentista, ¿no? Si bien El Bandu es un apunte de una futura novela, pero en este caso es el cuento que le da origen al título del libro. Sí, El Bandu es Lucas. Lucas es mi mejor amigo, el amigo que tengo desde que nací, desde que tengo memoria.
Y siempre es un personaje adyacente a todo lo que escribo, pero en este caso toma el nombre propio de su sobrenombre, que en realidad es un apócope de Bandurria. Bandurria era el apodo que tenía el padre, un gran tipo, y bueno, él quedó el Bandu. Ya no era como el Bandurria, sino el Bandu. Bueno, ha sido súper interesante Nada, conversar contigo, muy agradable además, una grata sorpresa. Me encantó haberte visitado y conocido personalmente. sí, te hice venir, te hice cruzar medio Berlín para venir a verme. Pero Para venir a verme. Pero valió la pena. Bueno, Valió buenísimo. la pena. Me alegro mucho. ¿Con qué te gustaría despedirte? Con un abrazo para todos los que me estén mirando. No, no sé. No, con lo que quieras. Un saludo, un abrazo gigante. Que vengan, que compren mis libros, que se agotan. No, la mayoría están agotados, pero bueno. Queda todavía un par de ejemplares dando vuelta por ahí. Bueno, pues Te llevarás alguno ahí, gracias. de regalito. Bueno, pues muchas gracias. No, a vos por venir. Y por la onda, y por la simpatía. Y porque te gusta el tango. Ah, eso. Bueno, muchas gracias. A ti.